Hayei Sara. Hayei Sara, que significa las vidas de Sara. Recuerden que esta palabra, esta frase, mejor dicho, en el hebreo está así en plural: las vidas de Sara, como si hubiera vivido varias vidas. En sí se refiere a las diferentes etapas de la vida de Sara. Y bueno, en esta porción encontramos temas variados, pero sin duda, pues en contraste con el título de la porción, que es las vidas de Sara, los temas más destacados de esta porción tienen que ver con la muerte, ya que Sara muere, Abraham también. Entonces el distintivo parece ser la muerte. Pero no vamos a hablar de la muerte, ¿verdad? Ya entre semanas estuvimos hablando de esto, de la muerte, de la sepultura a nuestros seres queridos. En esta oportunidad vamos a tocar este tema que tiene que ver más bien con Rebeca, con Eliezer y con los camellos, ¿sí? Porque una vez que murió Sara, Abraham envió a su siervo Eliezer a buscar esposa para su hijo Isaac. Y este texto pues es hermoso, ha inspirado a muchas personas, sobre todo en el tema de la búsqueda de una esposa, el tema de los matrimonios. Pero tampoco vamos a hablar de eso hoy. El tema que vamos a tocar no tiene que ver directamente con los matrimonios o con la búsqueda de una esposa. El título que tenemos acá es más que nada porque queremos enfocarnos en algo que ocurrió precisamente cuando Eliezer llegó a la tierra de Harán y oró al Eterno, y le pidió a Dios pues que le diera gracia, que pudiera él pronto cumplir con su misión. Le pidió al Padre encontrar rápido la persona que él iba buscando. Incluso le pidió hasta una señal a Dios, y Dios le contestó y le dio esa señal. Y la respuesta a su oración y la respuesta a dicha señal fue Rebeca. Así que vamos a ver nuestro texto. El texto que queremos considerar es Génesis capítulo 24, verso 19 y verso 32, en donde la palabra dice: cuando terminó de darle de beber a Eliezer, para que se entienda, ella dijo: sacaré agua también para tus camellos, hasta que ellos terminen de beber. Y fue cuando los camellos terminaron de beber, que Eliezer sacó un arete de oro, su peso era de una beca, y 2 brazaletes para sus brazos. Si ustedes notan en el texto que tienen ahí en pantalla, ahí se puede apreciar algo, digamos, distinto. Esto es como las imágenes que nos ponen y nos dicen: encuentren las diferencias, ¿no? O sea, en el texto hay 2 frases diferentes al resto del texto, ¿sí las notan? ¿Se dan cuenta que hay 2 frases diferentes? Vamos a ver, ¿quién sí las nota? ¿O nadie? A ver, nuestra hermana Leida, ¿cuáles son? ¿Sí? ¿Y por qué son diferentes ahí en el texto? Es bien simple, hermano. No se nota. Creo que la debería haber puesto más grande todavía, para que se notara más. O la frase terminó de darle de beber está más grande. O sea, está con letra más grande para que
ustedes notaran la diferencia, pero creo que no se notó mucho. Y la otra pues está en letra negrita, hasta que terminen de ver. Bueno, ya que las vieron, vamos a seguir. Entonces, hay una diferencia en el texto muy sutil, y creo que sí era muy sutil porque no la notaron mucho ahorita, pero existe una diferencia muy sutil, a la vez es muy importante, en la manera en cómo Rebeca le dio de beber a Eliezer por un lado y a los camellos. Esa diferencia, hermanos, en el texto nos enseña a usted y a mí un poderoso concepto en relación a los actos de bondad. Cuando Rebeca le dio de beber a Eliezer, la Torá nos dice que ella decidió en qué momento detenerse. Sin embargo, cuando ella, o mejor dicho, cuando ella sintió que ella había bebido suficiente, dice la Escritura, entonces ella terminó de darle de beber. Imagínense que usted le está dando de beber, literalmente le está dando de beber a alguien, y de pronto usted dice, ya, creo que ya es suficiente, y pues ya le retira la bebida. Entonces, usted está decidiendo que ya fue suficiente, o que ya tomó suficiente agua, en este caso. Sin embargo, cuando Rebeca le dio de beber a los camellos, la Torá nos dice que ella se detuvo de darles de beber hasta que los camellos terminaron de beber. ¿Sí se nota la diferencia? O sea, le dio de beber a Eliezer, le dio de beber a los camellos. Pero la diferencia es que con Eliezer, ella dijo, ya basta, ya es suficiente, ya no, le retiró el agua. Y con los camellos, ella siguió y siguió y siguió hasta que los camellos ya no quisieron. Digámoslo de esta manera. En el caso de Eliezer, Rebeca decidió cuándo Eliezer tenía que dejar de tomar agua. En el caso de los camellos decidieron cuándo ellos quisieron dejar de tomar agua. ¿Listo? ¿Se nota la diferencia? Cuando nosotros realizamos un acto de bondad, ¿saben lo que es un acto de bondad? Cuando nosotros llevamos a cabo un acto de bondad, normalmente somos nosotros los que decidimos o los que determinamos cuánto tiempo va a durar esa buena acción. O sea, somos nosotros los que decidimos o decimos ya es suficiente. Y esto se puede entender porque, pues si tú estás llevando a cabo un acto de bondad, tú estás poniendo a la disposición de otra persona tus bienes, tu tiempo, tus dones, talentos, etc. Y por lo mismo de que eres tú quien realiza el acto de bondad, eres tú quien pone a disposición de la otra persona lo que sea que tú le estés dando o con lo que estés beneficiando a la otra persona, entonces eres tú quien dice basta, hasta aquí llegamos. Y esto lo decides porque pues tú tienes planes, o tú tienes otras cosas que hacer, o tú tienes tus proyectos, y entonces tú decides cuándo se va a detener ese acto de bondad, o podemos decir también ese acto de beneficencia. Sin embargo, si dejas que el receptor, que la persona te diga cuándo ha sido suficiente, la experiencia va a cambiar. La experiencia va a ser totalmente distinta. Si yo les preguntara,
¿Por qué piensan ustedes que en el caso de Eliezer, Rebeca dijo, ya no más? A lo mejor él quería seguir tomando agua, a lo mejor él tenía más sed, pero ella dijo, ya no, ahora voy con los camellos. En cambio los camellos les dio y les dio y les dio, hasta que ya los camellos ya no quisieron, ella dejó de servir agua. ¿Por qué creen ustedes que Rebeca habrá hecho eso? O sea, la diferencia es, Eliezer es un ser humano, ¿verdad? Los camellos pues son animalitos. ¿Habrá tenido que ver eso? Porque él podía pedir si Ese es un buen punto. O sea, recuerden que ahí es un pozo de agua. Es un pozo de agua. Los camellos, ellos no podían sacar agua. O sea, ellos les tenían que dar, forzosamente. Pero como dice nuestra hermana Mari Félix, Eliezer en determinado momento, él podía. O sea, si él tenía más sed, él podía seguir sacando agua, si quería seguir tomando. Eso puede ser. La realidad es que no sabemos. No sabemos por qué, pero la Escritura sí señala esa diferencia. O sea, Rebeca actuó diferente para con Eliezer y para con los camellos. Y de allí nosotros tomamos esta diferencia como una enseñanza en relación a los actos de bondad. Porque lo que ella estaba haciendo en ese momento era un acto de bondad. Darle agua a Eliezer. Mira, así como, gracias. Así como Valeria que me trae agua. Esto es un acto de bondad. Muy necesario. Entonces ella está realizando un acto de bondad y actúa de manera distinta para con uno y para con otro. Y de esto, mis hermanos, es de lo que vamos a hablar y de esto es de lo que vamos a aprender en el día de hoy. Así que tenemos varios aspectos a considerar. El primero de ellos, el primer aspecto a considerar es una pregunta. ¿Qué se necesita para realizar actos de bondad? ¿Qué se necesita? ¿Qué se requiere para que se puedan llevar a cabo actos de bondad? Necesidad, disposición, amor, recursos. De entrada, lo más importante es que necesitamos un emisor y un receptor. ¿Sí? O sea, necesitamos quién va a realizar el acto de bondad y quién va a recibir el acto de bondad. En ese sentido, necesitamos personas que sean emisores, personas que tengan disposición, como alguien dijo, para llevar a cabo actos de bondad, y por otro lado, personas que sean las receptoras, que tengan necesidad de recibir actos de bondad. Ahora, ya por acá Iván creo dijo recursos. Miren, va a depender de qué acto de bondad vas a realizar. De eso va a depender si necesitas recursos o no. O sea, no siempre son necesarios los recursos para llevar a cabo actos de bondad. Y aquí vamos a entrar al segundo punto, ¿no? Tenemos que hablar de ejemplos de actos de bondad. Pues pensemos primero en un ejemplo de un acto de bondad en donde no se necesiten recursos.
No tienes que gastar. O sea, no vas a invertir dinero, pero puedes realizar un acto de bondad sin necesidad de invertir dinero, sin necesidad de que tu economía se vea afectada. Existen actos de bondad que se pueden realizar. ¿Cuál sería un ejemplo de un acto de bondad así? Yo iba a visitar una amiga, y ella pues no veía, entonces yo cuando iba pues le ayudaba a darle de comer o a lavar el carro. Yo pienso que ahí pues no necesitan dinero. Ahí está, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces depende de la necesidad que una persona tenga. Acá tenemos una persona, como dice nuestra hermana, que no puede ver, entonces necesita mucha ayuda. Y no necesariamente tienes que invertir allí. O sea, si tú vas con esa persona, si tú le ayudas a limpiar la casa, a hacer algunas tareas, pues estás llevando a cabo un acto de bondad sin necesidad de invertir dinero, ¿verdad? Hermana Mireya, iba a preguntar. Cuando una persona que no puede caminar bien y merece la ayuda en la calle o a subir el camión. Sí, fíjese, a veces hay personas que tienen serias dificultades para cruzar las calles. Algunos aquí. No veo las manos. Yo sé que hay varios, ¿verdad? Hay personas que tienen dificultades para cruzar una calle. Ahora, imagínense la avenida esta. Exacto, y porque la gente se da cuenta. Pues se dan cuenta y cuando van a cruzar una calle que digamos es peligrosa, ¿verdad? Pasan carros y pasan rápido y se sienten inseguros o les da miedo. Y ellos están ahí esperando y en cuanto ven que llega alguien muy seguro y que muy seguro va a cruzar, se le pegan. Sí, se pegan y dicen, aquí aprovecho. Entonces ahí estás llevando a cabo un acto de bondad y no estás tampoco invirtiendo recursos, ¿verdad? Estás ayudando a alguien que necesita esa ayuda. Entonces, aquí nosotros tenemos aquí un vecino, no sé cuántos lo han visto, aquí a la vueltecita, un señor que está en silla de ruedas, que no tiene sus piernas, aquí vive a la vuelta, y creo que vive solo. Siempre yo lo veo solo aquí. Hay un señor, o sea, otro señor que es amigo de él, y que vive como a media cuadra de San Fernando, de esas colonias que están allá por el 270, por allá, vive muy lejos. Y saben que ese señor viene desde allá a ver a su amigo y viene y lo saca, ¿verdad? Le da vueltas y lo lleva ahí a que se ayude a pedir ayuda aquí a la avenida. Ahí lo llevan a hacer ruedas. Y este señor que viene, o sea, no crean ustedes que es un jovencito, un señor ya grande, y hace el esfuerzo y viene y lo mueve, como dice el hermano Carlos, le da vueltas aquí, lo pasea, lo lleva a pedir ayuda. Entonces, un acto de bondad tremendo. Y no conforme con eso, varias ocasiones ha venido aquí, el señor que viene de lejos, su amigo, ha venido aquí, ¿saben a qué? A pedir oración. A pedir oración. No viene a pedir dinero, no viene a pedir ayudas, no. Siempre que ha venido, viene y pide oración. Oren por mí. No, sí también ha dicho, ¿no?, que él tiene alguna dificultad, pero viene a pedir oración por su amigo. Entonces, ahí vemos otro ejemplo, ¿verdad?, de actos de bondad, en donde, pues no necesariamente estás
invirtiendo recursos, haciendo un gasto, no. Ahí es disposición. Tiempo, sí, pero el dinero, pues no necesariamente. Ahora, pensemos en otros ejemplos de actos de bondad, ahora sí, en donde se requiere recursos, donde se requiere, pues, dinero. ¿Cuál sería? ¿Algún ejemplo? Comprarme un medicamento a una persona enferma. Muy bien. Una persona que está enferma y no tiene el recurso, no tiene dinero para comprar el medicamento, y tú quieres realizar ese acto de bondad, tú le quieres dar un medicamento, pero ahí sí se necesita el recurso económico, ¿verdad? O sea, ahí no es como que, oiga, vas a ir a la farmacia, oiga, es una persona que no tiene dinero, regáleme. Difícilmente vas a encontrar alguna farmacia que, sí, tenga, llévese gratis. No, desgraciadamente no. Entonces ahí ya se requiere recurso económico, ahí ya se requiere inversión para poder llevar a cabo ese acto de bondad. Nosotros acá tenemos ya, pues desde el 2020, con los desayunos que llevamos a cabo aquí con los niños, ya los 4 años, y obviamente es un ministerio que requiere inversión, que ahí sí se requiere dinero. Nosotros empezamos primero con despensas, luego cambiamos al desayunador para los niños, pero ahí siempre se ha necesitado, ¿verdad?, el recurso económico. Entonces, pues que el Padre bendiga mucho a nuestra hermana Patricia, que le mando un saludo y un abrazo, que seguramente nos está acompañando ahorita a la distancia. Nuestra hermana Patricia desde New Jersey, fíjese, desde New Jersey, cómo Dios hace las cosas de una forma para nosotros, pues, increíble, ¿no? Yo la verdad a estas alturas ya ni siquiera recuerdo cómo fue que mi esposa conoció a la hermana Patricia. Ya ni me acuerdo, porque, y ahora que lo pienso digo, pero ¿cómo? O sea, la hermana allá en New Jersey, mi esposa acá en Reynosa, y cómo se conocieron, y cómo se hicieron amigas, y cómo empezaron a hablar, cómo se empezaron a comunicar, y luego cómo empezaron a trabajar juntas y a servirle a Dios juntas, y de ahí nació el ministerio de los desayunos. Pues por eso digo, Dios bendiga a la hermana Patricia, que por 4 años ella nos ha apoyado a sostener este ministerio. Ha habido otras personas, ¿verdad?, que a lo largo de estos 4 años se han involucrado, han participado o han ayudado, pero la que ha sido, y tenemos que reconocerlo, y la Escritura nos dice que honremos a aquellos que merecen honra, y nuestra hermana ha estado ahí todo el tiempo, ¿verdad? Ha sido la principal que ha aportado, y de hecho pues fue algo que Dios le puso en su corazón a ella. Nosotros simplemente dijimos, pues va, ¿verdad?, vamos a apoyar esto, pero así nació ese ministerio de amor, ese acto de bondad, de servir un plato de comida para un niño que necesita, y se ha hecho por 4 años. Entonces ahí es un ejemplo de cómo, pues, se necesitan los recursos. Entonces, sí ha cambiado el ministerio, sí nos hemos visto recortados. Antes teníamos 3 días, hoy tenemos nada más un día, pero se sigue haciendo, y ahí vemos que se necesitan recursos económicos. Hay muchos ejemplos más, mis hermanos, de actos de bondad que pudiéramos nosotros señalar, en donde se necesitan recursos. Yo les he compartido en mi experiencia que hace muchos años, cuando trabajamos con un ministerio estadounidense, y estábamos todavía trabajando en la construcción de este lugar, de hecho se estaba construyendo el 2.º piso,
Y el hermano norteamericano que estaba encargado en ese tiempo de uno de los grupos que vino a ayudar, él me preguntó: Saúl, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría hacer aquí, en esta colonia? Y de hecho sus palabras fueron: ¿cuál sería tu sueño? ¿Cuál sería tu sueño para realizar aquí, en este lugar, en esta comunidad? Y yo no lo pensé mucho, porque lo tenía claro. Y él me preguntó por un sueño. Y dije: soy muy soñador, ¿no? Me gusta mucho, ¿verdad?, soñar, echar a volar mi imaginación. Y yo le dije: lo tengo claro. ¿Sabes qué? Me gustaría tener un desayunador para los niños. Tener un desayunador, o sea, yo sueño así, y me gustaría tener aquí muchos niños, tener los recursos para darles de desayunar a muchos niños. Pero no nada más eso. ¿Sabes qué? Me gustaría también que después de desayunar, me gustaría tener un camión de esos como le dije, como los que tienes tú, porque ellos tenían camiones grandes así, donde transportaban a su gente. Le dije: me gustaría tener un camión como esos que tienes tú, que son tipo camiones escolares en Estados Unidos, ya ven, son muy grandes. Me gustaría tener un camión como ese, y después que los niños terminaran de desayunar, llevármelos y ir a dejarlos en la escuela. Porque sabes que la mayoría de los niños aquí en esta colonia tienen que ir a la escuela hasta allá, hasta la otra colonia. Aquí no hay escuela en esta colonia. Les estoy hablando, hermanos, de esto hace pues como 18 años que pasó esto, y sigue sin haber escuela aquí en esta colonia. Entonces le dije: me gustaría tener desayunador y luego poder llevar a los niños en el camión allá a su escuela, y luego pues ir por ellos, así como un camión escolar, y traerlos de regreso. Pero en sí me gustaría tener una escuela. Le dije: yo quisiera tener una escuela aquí en esta colonia, que pudiéramos nosotros tener una escuela y atender a los niños. Y él se sonrió conmigo y dijo: oye, pues sí que te gusta soñar, y así, por supuesto, pero pues Dios es grande, Dios es bueno y es maravilloso. Y obviamente pues el tiempo pasó, los años pasaron, y Dios nos ha dado la oportunidad de cumplir esos sueños. No en el nivel o no en la magnitud que yo hubiese querido, pero fíjese cómo Dios permitió que en algún momento de nuestra historia como congregación pudiéramos cumplir con esos sueños y con ese ministerio. Porque el desayunador pues lo hemos tenido ya por 4 años. Y lo de la escuela, pues hubo un tiempo que estuvimos y tuvimos esa oportunidad y esa bendición de dar clases aquí, y que lo hicimos de una manera muy, muy linda, muy organizada. ¿Se acuerdan? Con Karen como directora, Valeria, mi hija Keila, Perla dando clases, creo que hasta Sergio estaba ahí, asistente también, dando clases. Yo di clases, cumplí otro de mis sueños, oiga, ser profesor de matemáticas. Porque cuando yo era niño, yo de niño soñaba, y cuando me decían ¿qué quieres ser de grande? También la tenía clara. Yo dije: yo de grande quiero ser pastor o quiero ser maestro de matemáticas. Bueno, pues mire, aquí estoy pastoreando, y en esa etapa cumplí mi sueño de ser profesor de matemáticas. Y aquí les estuve dando clase, ¿verdad?, a varios alumnos, enseñándoles matemáticas pues a cierto nivel, ¿sí? Entonces, de alguna manera se pudo realizar, y pudimos tener en ese año al menos una pequeña escuelita aquí para los niños, e incluso hasta hicimos un punto especial de graduación, y los papás vinieron, y todo fue una muy bonita experiencia. Obviamente que para ese tipo de proyectos, para esos actos de bondad,
bondad, se necesitan recursos. ¿Sí? Ahí se necesita todo, hermano. Ahí necesitas recursos económicos, necesitas obviamente personas dispuestas a dedicar su tiempo, sus dones, sus talentos. Ahí se requiere de todo. Estás hablando de un proyecto más complejo, pero ciertamente los actos de bondad son así. Hay actos de bondad desde muy simples, muy sencillos y donde no necesitas prácticamente nada de recursos. Y hay actos de bondad en donde necesitas absolutamente todo. Ahora, ¿quién se beneficia de los actos de bondad? Este es nuestro siguiente punto a considerar. ¿Quién se beneficia de los actos de bondad? Exacto. En primera instancia, podríamos decir, ay, hermano, pues bien, pues claro, el que está recibiendo, pero no. ¿Saben que a veces se beneficia más el que da? De hecho, hay un texto perdido en la Biblia que dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué digo que es un texto perdido, hermanos? Porque cuando se cita esto, dicen que el Señor lo dijo. Como dijo el Señor, como dijo Yeshua, más bienaventurado dar que recibir. Pero cuando tú vas a los evangelios y buscas eso, no está. Te vas a Mateo, te vas a Marcos, te vas a Lucas, te vas a Juan y no lo vas a encontrar. Va a pasar como aquel que no se mueve la hoja de un árbol sino la voluntad de Dios. No está, ni lo busques, no está en la Biblia. Pero acá la misma Biblia dice que el Señor lo dijo, pero no está. Pues, ¿qué pasó ahí? Por eso decimos que es el texto perdido. Entonces, no quiere decir que no lo dijo. El mismo Juan, en su testimonio al final de su evangelio, dice: y si se escribieran, fíjese, si se escribieran todas las cosas, se diera testimonio por escrito de todo lo que el maestro dijo y de todo lo que hizo, hombre, libros faltarían en el mundo para poder escribir todo eso. Entonces, obviamente los evangelios no contienen todo lo que el Señor dijo, ni todo lo que hizo. Es como un resumen, ¿verdad? Nada más. Él hizo mucho más y dijo muchas cosas más. Entonces creemos simplemente que sí lo dijo, pero el texto escrito pues no está. Pero es una verdad que el cielo nos revela: es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, en los actos de bondad, el que más se beneficia es el que da que el que recibe. Yo les acabo de compartir un testimonio mío en donde se fijaron que yo dije que yo cumplí mi sueño. Entonces, ¿quién se benefició más? Yo, porque yo cumplí un sueño que tenía. Yo le estaba dando clases a los niños, pero yo era el principal beneficiado. Entonces, en los actos de bondad se beneficia tanto el que da como el que recibe. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las dos situaciones consideradas en nuestro texto? Pensando justamente en esto de quién se beneficia, ¿cuál es la diferencia entre las dos situaciones consideradas en nuestro texto? Digamos, cuando Rebeca le da agua a los camellos, ¿quién se beneficia más? Los camellos. Cuando Rebeca le da agua a Eliezer, ¿quién se beneficia más? Los dos, ¿sí? Pero en cierta manera, si fuéramos muy estrictos, Rebeca. O
sea, viendo el contexto. Porque después, hermanos, sí vieron lo que pasó en el escrito. Eliezer traía ahí, mira, sacó joyas, a ver, muchacha, ándele. Y Rebeca, ¿qué está pasando aquí? Si yo nada más le di agua y está recibiendo tremendos regalos, tremendos beneficios. Y ahí se cumple una palabra profética que dice que si un vaso de agua fresca tú le das a un profeta, porque es profeta, tú vas a recibir una recompensa del cielo. Se mira cómo le fue a Rebeca. Nada más por darle de beber a Eliezer, que Eliezer en ese momento, hermanos, es Abraham. Eliezer en ese momento es el patriarca Abraham, porque él está representando a su Señor. Y como dijo el Señor, o sea, tú vas a ser mi nombre, y lo que te hagan a ti me lo hacen a mí. Si a ti te tratan bien, es como si me tratan bien a mí. Si a ti te maltratan, es como si me maltrataran a mí. Si a ti te ofenden, es como si me ofendieran a mí. Entonces, la recompensa que recibe Rebeca, la recibe por tener un acto de bondad directamente hacia Abraham. Miren qué maravilloso es esto, porque Su Majestad Yeshua, nuestro Santo Maestro, él dijo que cuando nosotros tenemos un acto de bondad para con algún necesitado, el Señor dijo: cada vez que tú hagas esto con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo estás haciendo. Es que no lo hicieras a mí. Si tú le das algo a una persona necesitada, dice Yeshua, haz de cuenta que me lo estás dando a mí. Pero si tú se lo niegas, es como si me lo negaras a mí también. O sea, funciona de la misma manera. Entonces, pues, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, hermanos, está señalada, está marcada otra vez en la acción que Rebeca llevó a cabo. Es decir, en uno de los actos de bondad, ella decidió poner fin. En el otro, ella siguió y siguió y siguió hasta que los camellos decidieron ya no querer más. Esa es la diferencia en las dos situaciones. Se los voy a ilustrar, miren. En Estados Unidos hay muchas asociaciones misioneras, hay muchos grupos, hay muchas iglesias dispuestas a ayudar. Siempre ellos están dispuestos a apoyar, dispuestos a ayudar a iglesias o a personas de otros países con menos recursos. Ahora, dentro de toda esa ayuda que ellos llevan a cabo, a veces esa ayuda está condicionada. Aquí cerca tenemos a una asociación muy grande en los Estados Unidos, aquí en Texas, que esta asociación, ellos tienen una manera de trabajar, instituyeron una forma de trabajo, una forma de ayuda para con iglesias de acá de México. Y ellos en ese sistema establecieron: mira, te vamos a ayudar 5 años. Vamos a decir, es un acto de bondad, ¿sí? Un acto de bondad, pero ellos dicen: te vamos a ayudar 5 años. El primer año, la ayuda que te voy a dar va a ser al 100%. Al 100%. El segundo año ya no te voy a ayudar al 100%. Te voy a ayudar con un 75%. Y tú vas a poner el 25% restante. El tercer año te voy a ayudar, te voy a seguir ayudando con el 50%.
y tú vas a poner el 50%. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que llega el momento donde ellos dicen, bueno, se terminó la ayuda. Ahora tú ya estás a cargo, yo ya terminé de ayudarte. Ya no más. Suficiente. Como cuando Rebeca le da agua a Eliezer y dice, ya con eso. ¿Sí? Así, este grupo o esta asociación tiene esa forma de trabajar. Ellos disponen un tiempo y disponen recursos y ellos deciden cuánto. Hay otros grupos o hay otros ministerios que trabajan diferente y que ellos envían ayuda, pero ellos no dicen esto va a ser por tanto tiempo, ni te voy a ir así bajando. No. Hay otros que ayudan. Y solamente que tú digas, ¿sabes qué? No, ya no quiero, ¿verdad? O sea, o yo ya puedo, o lo que sea, entonces dejan de ayudar. Entonces, de las dos maneras funcionan. O sea, hay quienes trabajan tanto de una forma como de la otra. Y ya vimos nosotros que las dos partes se benefician en los actos de bondad. Ahora, aquí hay que decir, cuando yo decido ponerle fin al acto de bondad que estoy realizando, eso quiere decir que yo soy el principal beneficiario. O sea, yo me estoy beneficiando más. Y entonces yo digo, ya, le pongo fin. En el otro ejemplo, cuando el que recibe es el que más se está beneficiando, entonces el recurso sigue fluyendo, sigue allí, se sigue dando. Y esto, hermanos, pues nos lleva al último punto, a la última pregunta, que es importante, ¿no? Tener una respuesta. ¿Quién realmente debe decidir cuándo se le pone fin a un acto de bondad? ¿Quién tiene que decidir? Entonces, ya pensamos aquí, ya vimos varios ejemplos, pero ¿quién decide cuando se está llevando a cabo un acto de bondad o un ministerio de bondad? Acá decimos servicio al prójimo. ¿Cuándo, o quién, mejor dicho, quién realmente debe decidir cuándo se va a terminar ese acto de bondad? El receptor. ¿Alguien dijo el emisor? Acá Iván dijo Dios. Definitivamente Dios va a decidir. Y acá, hermanos, es bien importante tener claro primero que cuando tú vas a realizar un acto de bondad, es Dios el que te está inspirando, es Dios el que te está moviendo, es Dios el que te está llamando, es Dios el que te está diciendo que hagas esto o que hagas aquello. O sea, hay que empezar por ahí. Si es Dios el que te ordenó hacer aquello, Dios definitivamente, nuestro Padre, va a sostener ese ministerio. Dios va a sustentar, Dios va a proveer. Y si en algún momento, por alguna razón, ya es tiempo de que haya un cambio, Dios también lo va a hacer. Y aquí debemos de recordar que Dios nos habla de muchas y de variadas maneras. Dios nos habla a través de las circunstancias.
Dios nos habla, por supuesto, a través de su palabra, pero a través de personas también, a través de situaciones, Dios nos habla y Dios nos muestra. Y a veces hasta nos empuja a hacer lo que Él quiere que hagamos. Entonces es importante tener claro que es Dios quien nos indicó un camino a seguir, quien nos indicó lo que tenemos que hacer, y que será solamente Dios el que diga cuándo esto va a terminar, cuándo va a haber algún cambio. Es Dios, es nuestro Señor quien realmente tiene que decidir. Nosotros somos instrumentos en sus manos. Nosotros somos herramientas que Él usa para poder llevar a cabo actos de bondad, actos de servicio. Ahora, lo decíamos anoche, realmente los actos de servicio, hermanos, siempre se seguirán llevando a cabo. Nosotros hemos nacido y estamos acá para servir. Esa es nuestra principal función: servir. El Señor mismo lo dijo, Él hablando de su persona. Él dijo que Él había venido acá a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Si nosotros no servimos, si no ayudamos, entonces estaríamos cumpliendo con ese adagio que dicen por ahí, que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Porque en este mundo estamos principalmente para servir. Hace poco vi un video en donde está un actor hollywoodense muy popular que se llama Denzel Washington. ¿Sí lo ubican? ¿Algunos conocen? Denzel Washington. Él está como dando una conferencia. Hay mucha gente ahí, pero hay actores, hay actrices, hay mucha gente. Y él está hablando precisamente del servicio al prójimo. Él ahí está hablando del servicio al prójimo, pero la gente que está, la audiencia que está ahí, principalmente son como personas con muchos recursos. Hay mucha gente ahí con muchos recursos. Y entonces él está hablando y en algún momento él señala a otro actor que está ahí con su esposa, que se llama Samuel L. Jackson. ¿Lo ubican también? También es algo popular. Está este actor y Denzel Washington saca como una información y empieza a enumerar, empieza a decir todo lo que Samuel L. Jackson está haciendo para ayudar al pueblo, él y su esposa. Y Samuel L. Jackson se ve como siempre que alguien te quiere honrar, como que tú pues no te gusta, ¿verdad? Cuando tú lo haces para Dios, no te gusta, te incomoda, porque tú sabes y tú dices, Señor, yo lo hago para ti, o sea, yo no quiero que nadie me reconozca nada. Entonces te sientes un poquito así, como incómodo. Pero se ve que ellos ya lo habían hablado. Yo creo que Denzel ya le había dicho, mira, es necesario hacerlo. Y él se ve serio, ¿verdad? Así como, pero hermano, una lista de cosas. Samuel y su esposa apoyan a la fundación fundamental, hacen esto otro, han dado tantos recursos para esto, pero una lista enorme de verdad. Y termina Denzel la lectura de esto y voltea a ver a la audiencia y les dice, ahora yo les quiero preguntar a ustedes qué están haciendo? ¿Ustedes qué están haciendo? Ya vimos todo lo que Samuel está haciendo. ¿Ustedes qué están haciendo?
¿Qué están haciendo para servir al prójimo? ¿Qué están haciendo para ayudar al prójimo? Y momento incómodo, ¿verdad? Ahí, en la audiencia. Un video muy interesante. Yo sé que Denzel Washington es cristiano, no sé el otro personaje, pero Denzel Washington es cristiano. Y yo sé que él también hace muchísimo para servir al prójimo. Pero el objetivo ahí de él era desafiar a la audiencia e invitarlos a que se animen a servir al prójimo. Y el objetivo, hermano, y el propósito de este mensaje de hoy es precisamente el mismo también. Aquí hemos estado hablando de actos de bondad. Ya vimos qué son los actos de bondad, ya vimos que algunos necesitan recursos, pero ya vimos que muchos no requieren recursos. Saben que hay cosas tan simples como escuchar a alguien, llamar a alguien o una visita. ¿Saben ustedes a quiénes les gusta mucho que los escuchen? A los ancianos. A los ancianos, hermanos. Si tú visitas a un anciano, nada más para escucharlo, lo que él te quiere platicar. Y si tú no lo interrumpes, si tú no le cortas la plática, es como estarle dando de beber a los amigos. Y dale, hasta que ellos digan ya no quiero más. Hasta que el anciano diga, bueno, ya te cansé con. Ok, está bien, estoy para escuchar. ¿Me explico? Y no sabes qué tremendo acto de bondad hiciste. Nada más al escuchar a un anciano que te cuente todo lo que te. Y si te repite la misma historia 50 veces, no pasa nada. Escúchalo. Ese es un acto de bondad. Sencillo. Pero él va a estar feliz. Y tú también. Porque Dios se encarga de eso. Dios se encarga de que tú te vayas a sentir satisfecho en tu alma. Ay, no sé qué, pero algo pasó y me siento contento. Entonces hay muchos actos de bondad que podemos realizar. Muchas acciones. Mucha gente esperando a nuestro alrededor. Como está escrito, alza tus ojos y mira, observa, pon tus oídos también atentos. Las necesidades están en todas partes y podemos llevar a cabo pequeños actos de bondad en nuestro día a día. Pregúntate, hermano, a ti mismo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo para servir al pueblo? Y hoy es un buen día para empezar a servir. O para echarle más ganas, si ya lo estás haciendo. O para tener nuevos desafíos. Pero es un buen día y es un buen tiempo para esforzarnos más en los actos de servicio a nuestro pueblo. Siempre habrá alguien a quien darle de beber un vaso. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos. Bendiciones de nuestro Padre Eterno en este día de Shabbat, y esperamos que este mensaje pues realmente haya bendecido su vida. Amén. Nos despedimos de nuestros hermanos a la distancia. Shabbat Shalom. Un abrazo para todos. Bendiciones. Únanse con nosotros más tarde en las clases.